Palabra el día de hoy. Bien, buenos días para todos. Queremos esta mañana darle la bienvenida también a los invitados, que luego les vamos a dar una mejor y un saludo un poco más tranquilito. Bien, ¿cómo han estado? ¿Están felices cuando llegan las vacaciones? Porque es que Semana Santa también se convierte en un tiempo de vacaciones, ¿no? Un tiempo especial. Queremos dar gracias también a personas que están acá. Está nuestra sobrina que viene de Greenville, Ana María. Qué bueno verte por acá, ¿viste? Mi sobrina de mi esposa. Vamos a darle un aplauso a ella. Ella viene de la iglesia del Nazareno en Greenville. Está unos días de vacaciones acá. Qué bueno verte. Está con su hermana y su familia, sus sobrinos. Bien, vamos a estar compartiendo hoy la palabra y sé que estaba orándole al Señor este día de hoy para que pudiéramos tener un tiempo de desafío. Saben, este no es un tiempo fácil para nosotros los pastores, los ministros, porque predicar hoy en un mundo tan posmoderno, en un mundo donde la gente está requiriendo prosperidad de otra manera, no es fácil. Y cada domingo cuando estamos acá, sobre todo cuando el grupo es tan heterogéneo, tan homogéneo, mixto, el grupo es difícil porque hay personas con sus vidas ya de cristianos bien adelante, como hay también personas que hasta ahora están comenzando. Entonces a veces hablar el idioma para que ustedes puedan entender no es fácil y tenemos que estar orando para que el Espíritu Santo nos dirija. Quiero que tengamos una oración un momento, a ver si Felipe nos ayudas ahí, un momento. Ahí cierra tus ojos y dile: Dios, yo quiero que a través de la enseñanza del día de hoy, tú hables a mi corazón, desafíame, incomódame. Y haz que en esta mañana yo pueda aplicar la palabra aprendida, la palabra que tú tienes para nuestras vidas. Sabemos que no es fácil, Señor, caminar contigo, obedecerte en todo lo que tienes para nuestras vidas y los propósitos que en cada momento estás con nosotros. Te pedimos que bendigas este hermoso momento y este tiempo especial, Espíritu Santo. Toma ahí unos momentos y dile: Espíritu Santo, háblame. Toca mi corazón, habla lo profundo de mi vida y haz que esta palabra llene mi corazón, pero me desafíe a seguir adelante contigo, a cumplir lo que tienes para mí. Toma ahí unos momentos y dile: Señor, háblame, tócame, llena mi vida, Señor. Gracias, Dios. Bien, vamos a tener esta mañana un desafío grande y es con respecto al propósito. Y vamos a ver 7 declaraciones para cumplir el propósito de Dios. Y estas 7 declaraciones nos tienen que motivar. Esta mañana estaba Edward hablando de declarar la palabra, pero una declaración correcta, bíblica. Porque hoy nos hemos acostumbrado a declarar cosas que de pronto no son la voluntad de Dios y que también a veces no van de acuerdo a lo que Dios quiere a través de su palabra. Bien, vamos a tomar un texto bíblico del rey David. David declaró esto en un salmo y lo dejó en el Salmo 138:8. Dio esta declaración un día cuando él sintió que debía ser desafiado para cumplir el propósito de Dios. Todos estamos llamados y declarados a cumplir el propósito de Dios. Rick Warren en su libro Vida con Propósito habla de que no hemos sido un accidente, que hemos nacido con el propósito grande de Dios. Vamos a leerlo juntos. Dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esto era lo que David decía y lo que David declaraba todos los días. Qué bueno que nosotros pudiéramos todo el tiempo declarar esto mismo. Señor, no abandones lo que un día pensaste en mí, en tu hermosa obra. Y vamos a ver la primera declaración en cuanto a lo que Dios quiere en su propósito. Dios siempre trabaja de antemano por mi bien. Y creo que este es un mundo donde cuando Rick Warren habla
exactamente de lo que significa que no hemos sido un accidente, hoy en día creemos que somos un accidente. Mucha gente, la gran mayoría, aún cristianos, se preguntan: Dios, ¿para qué estoy aquí en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú deseas para mí? Pero quiero llevarlos a través de la Biblia, que la primera declaración es que Él siempre ha trabajado de antemano para que yo sea alguien en la vida y con un propósito específico. Hay muchos versículos, hay muchos pasajes, pero hoy he tomado algunos de algunos hombres de la Biblia y de mujeres que nos llevan a mirar que Dios ha trabajado para mi propósito antes que yo naciese. Miremos la primera. En Jeremías 1, 4 al 5, aquí el profeta declara algo que Dios le revela y le dice: la palabra del Señor vino a mí, antes de que te formas en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado por profeta a las naciones. Creo que esta declaración que nosotros tenemos que hacer: Dios trabaja por mí, no en el momento en que yo fui concebido, no en el momento en que nací, no en el momento en que fui niño. De pronto Dios dijo: wow, ¿qué voy a poner a hacer a esta persona? Y aquí es claro: ya te había apartado, te había nombrado profeta de las naciones. Saben, hoy vamos a hacer un acto profético con José Luis y con Paola y con sus 2 hijos. Un acto profético no designado por nosotros, sino designado en la hermosa voluntad de Dios en la vida de ellos desde antes. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Él habla y declara algo allí que es contundente. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? O sea que tú fuiste creado para ser bueno. Dile a la gente, al que está ahí al lado: tú fuiste creado para ser bueno. Y así te duela. ¿Sí? Dice claramente, Pablo aquí declara a la iglesia en Éfeso: las dispuso, ¿cuándo? De antemano, a fin de que las pongamos en práctica. ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Daniel Velosa? Dani lo atracaron en Transmilenio. ¿Cuándo fue? Bueno, pues es que él dice que atracar es porque no lo robaron, pero lo pusieron cuchillo. ¿Cómo se llama eso? Le hicieron unas caricias. ¿Sí ve? Es que él llama atracar porque no le quitaron el celular. Y se enfrentó, y en Transmilenio fue a plena luz del día, 7:45. Y ahí se puso a pelear con la gente. Y cuando él me estaba contando, yo dije: Dios, ¿qué hubiéramos contado si en un momento estos muchachos vinieron estuviéramos en la iglesia contando otra historia? Pero yo pensaba en esos muchachos, Dani, y uno los ve allí, y peor cuando le dijeron: y usted parece de Millonarios, y resulta que él es santafereño. No, sí es de Millonarios. No, es de Millonarios, sí, claro. Pensé en esos muchachos en un momento y dije: no, Dios, definitivamente esas personas, por más de que el mal está ahí, el pecado, esos muchachos fueron diseñados para cosas buenas. Daniel, ora por ellos. Hay que volver nuevamente al propósito. Cada uno tiene que volver a lo que Dios en un momento nos desafió a través de Cristo Jesús. Todos hemos sido diseñados para hacer buenas obras. Y cuando vemos la maldad que está ahí palpable en todo lo que hacemos diariamente, a veces vienen las situaciones difíciles para nuestras vidas, cuando decimos: Dios, qué mundo tan corrupto, tan difícil. Ven la degradación de la familia, ve uno todo el tiempo la corrupción. Estas 2 semanas para Colombia ha sido tan difícil al ver que nuestra justicia ha sido permeada por la corrupción. Y eso nos trae tristeza, porque uno dice: bueno, los políticos vaya y venga. Ve uno los empresarios, bueno, vaya y venga. La gente de común vaya y venga. Pero nuestros jueces nos traen a veces eso. Para mí me produjo una tristeza muy grande ver cómo está la justicia, no solo en Colombia, en el mundo. Pero aún así Dios vuelve y ratifica y dice: fuimos creados ¿para qué? Para buenas cosas. Dios trabaja
Entonces, en medio también de muchas cosas, saben que Jeremías estaba viviendo en un momento difícil porque habían sido transportados a Babilonia y estaban allí cautivos en medio de dificultades, problemas, y todavía Dios le dice: pero es que fuiste creado para buenas cosas. Jeremías, fuiste llamado para ser un profeta, fuiste llamado para... Y hoy un mundo que está tan perdido, nos preguntamos: Dios, ¿ocupa un lugar en esta creación? Usa las cosas más difíciles, Dios, para muchas cosas. Y miremos qué hace Dios con todo el dolor a veces que sentimos, todo lo que ha pasado con nuestra vida, porque a veces el dolor, miremos qué hace Dios con el pasado. 3 cosas hace. El primero, ¿qué hace Él? Perdona nuestro pasado. No importa cuál pasado hayamos tenido, difícil, un pasado bueno, regular o malo, con traumas, con dificultades, el pasado Él no está pensando en que diseñó al ser humano y el ser humano falló y entonces ahí no hay nada que hacer. ¿Qué hace Él con el pasado? Él nos libera del poder del pasado. Y a veces hemos sido atrapados por cosas que suceden atrás. Saben, este país ha vivido una situación muy difícil con los 60 años aproximadamente de guerra, de situaciones. La gente ve a La Habana allí, la mesa de negociaciones, y la gente dice: está negativa, no creo que va a pasar nada. El pasado nos marca. Pero créanme, he creído desde hace 25 años que esta nación es una nación que emana leche y miel, así dice la Biblia. Esa es Colombia. Tiene un pasado difícil, duro. Pero saben, esta es una nación que marca la diferencia sobre muchas naciones. No lo decimos nosotros, lo dicen mucha gente. Esta es una nación que el pasado va a quedar atrás. Y de igual manera, Dios desea que tu pasado, tu vida pasada, no vaya a ir en contra, no se va a tener en cuenta en muchas cosas para que no puedas cumplir el propósito de Dios. Y por último, utiliza nuestro pasado. ¿Quién va a ser el mejor consejero? ¿Quién va a ser el que mejor va a ayudar? El que ha pasado situaciones difíciles. En estos días estaba hablándoles de Nick Vujicic. Ya creo que tiene un hijo y creo que va a tener otro hijo. Pero se encontró en este país con un niño igual, sin bracitos y sin piernas. Y se lo encontró. Y él muy graciosamente dijo: y nos abrazamos. Pues graciosamente se burla y nos abrazamos. Me acuerdo una vez que llegó, aquí en Colombia vino y llegó tarde a un lugar, porque claro, no fue él, sino quienes lo iban a transportar, lo llevaron al lugar y lo llevaron tarde. Y entonces él dijo: uy, yo venía muy rápido y me dolían esas rodillas, pero tremendamente. Saben que este hombre es un motivador tremendo, sobre todo para los adolescentes, que cuando les sale un barrito, ¿qué pasa con el adolescente que le sale un barrito? ¡Uy, no! Y es la tragedia. Ha venido la tragedia en la vida de ellos. Y saben que se encontró con ese niño de 8 años, Nick, se encontró con él. Y Nick le dijo: ojalá que yo hubiera tenido a los 8 años a alguien que se pareciera a mí, con esas limitaciones. Y Nick lloraba con este niño. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese encuentro. No me acuerdo en qué ciudad fue. Fue a alguna ciudad del eje cafetero. ¿Saben? Porque Dios utiliza el pasado, el que sea, lo utilizará para cumplir sus propósitos. Bien, veamos la segunda declaración para cumplir el propósito de Dios. Esta es la segunda declaración que debo tener en mi vida, porque la Biblia lo dice. Dios siempre desplazará lo que Él quiere para que yo encaje en su propósito. Y aquí hay cantidad de versículos y de pasajes que demuestran que Dios, para cumplir su propósito, tendrá que hacer a veces desplazamientos difíciles. Y vamos a verlo aquí, inicialmente en este pasaje. Y fue cuando Samuel, el profeta Samuel, entonces recibe una orden, porque él mismo había ido y había orado por este gran rey que llamaba, ¿cómo? Saúl. Pero Saúl se había desviado, se desvió del propósito de Dios. Y Dios necesitaba con el pueblo de Israel llevarlo a un propósito. Y mira lo que sucedió acá. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando a Saúl?
si yo ya lo he rechazado como rey de Israel? 1 Samuel 16, versículo 1. Vamos a saltarnos al 12 y al 13 porque no alcanzamos a leerlo todo. Mejor llena tu aceite y tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarle a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de tus hijos. ¿Ah? Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Él era un buen mozo, trigueño y de buena apariencia, trigueñito, ¿no? Tenía apariencia como el latino. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. ¿Quién aparece ahí? David. Y desde ese entonces, desde ese día estuvo con él y luego Samuel regresó a Ramá. ¿A quién tuvo que desplazar Dios para que David cumpliera el propósito? A Samuel. ¿Ven? Podemos tomar otro pasaje cuando Esther, la reina Esther, fue y reemplazó a otra reina y la tuvo por un hecho, por una situación, fue desplazada. Y uno dice, ¿Dios tendrá que hacer esto a veces? Sí, para cumplir su propósito. Muchas veces tendrá que hacer eso. Dios siempre desplazará lo que Él quiere. Y encontramos en pasajes por qué Dios hace esto. Porque para cumplir sus propósitos, Dios tenía en el caso del rey David, para que él fuera la persona que cumpliera el propósito de Dios, tuvo que desplazar entonces a alguien o algo. Dios desplaza lo que tenga que desplazar para cumplir su voluntad en mí. Dios de antemano tiene el lugar que yo voy a ocupar, el que sea. Aquí era el caso de un rey, pero es el caso, ¿cuántos necesitan una promoción y que han hecho lo posible, han estudiado y han hecho todo lo posible, se han portado bien en el trabajo? ¿Cuántos aquí quieren una promoción en su trabajo, en su parte profesional? Levanten la mano, ¿cuántos necesitan una promoción? Levanten bien en alto la mano. Bueno, pero Dios en un momento puede llegar a desplazar a alguien para que tú quedes ahí. Dice, ¿cómo hiciste eso? Y no vas a estar escodeándote porque voy a quitarle y voy a hacerle intriga, porque hoy el mundo, ¿qué hace? Ustedes ven en las oficinas cómo se ganan los puestos. Cierto que a veces haciendo intriga, haciendo una cantidad de cosas, ¿sí? Me acuerdo cuando trabajaba en una entidad bancaria, me promocionaron para un puesto. Estaba allá, me promocionaron Mónica para un puesto. Nadie sabía para qué puesto era. Pero luego al final, Dios me promocionó. Y saben, yo competí contra un vecino de mi edificio, era un compañero de trabajo, pero él no sabía contra quién había competido. Pero en el lugar que yo estaba ahí, yo accedí a toda la información. Y entonces mi compañero me decía, es que el que pusieron ahí, él no sabía que era yo, el que pusieron ahí, ese es un lagarto. Él no sabía que yo era el que iba a ser, había sido elegido. Dijo, es que eso ahí es dueño ahí de los directivos. ¿Saben? Yo no moví ninguna palanca en esa promoción. Fue Dios. Entonces cuando Dios quiere que tú cumplas el propósito, bien sea en el área ministerial, en tu vida profesional, en tu vida familiar, Él lo va a hacer si confiamos en Él. Estábamos diciendo, Cristo es el centro de mi vida. Si Cristo es el centro de mi vida, entonces yo no tengo que estar compitiendo contra nadie. Solo tengo que hacer lo que me corresponde. Lógicamente que si quiero estar accediendo a una promoción, y los que levantaron la mano, prepárense. Si tienen que estudiar más, si tienen que en un momento estudiar más, si tienen que ser más juiciosos, más eficientes, hay que hacerlo. Pero tengo que llegar allí en la manera correcta y en el tiempo correcto. Mi papel realmente es depender de Dios. Ahora, Dios usa lo imaginable para poder llegar allí. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo Dios va a colocarme allí? Bueno, Dios va a hacer lo que sea porque yo cumpla el propósito de Dios. ¿Sabe qué hizo con Jonás? ¿Qué hizo Jonás? A Jonás le dijo, ve y le predicas a Nínive. Ese era el propósito de Dios. ¿Y el hombre qué hizo? Se hizo de agache, hagan así, se hizo de agache. Se subió a un barco,
Se metió ahí y ¿qué empezó a ver? Una tormenta tenaz. Y todo el mundo que le decía, tú eres el culpable de lo que está pasando, échenlo al mar. ¡Pah! Lo echaron al mar. Y como Dios dijo, voy a hacer una forma para que éste regrese y haga el propósito al cual debe cumplir. A veces Dios utiliza cosas inimaginables. ¿Qué utilizó? Un gran pez. No dice una ballena, un gran pez. Se lo tragó y ahí estuvo un tiempo, unos días, y luego ¿dónde lo bota? ¡Pah! ¡Pah! Lo bota allá en toda la playa, al frente de Nínive. ¿Y qué le dice? Cumple el propósito. ¿Será que Dios te tendrá que valer muchas veces de cosas para que regresemos a su propósito? Sí, Señor, Él lo va a hacer. Tercera declaración. Dios siempre provee un instrumento divino para despertar nuestro destino dormido. Wow, esta declaración es dura, difícil. Vamos a ver un pasaje, el cual, y podemos estar llenos de pasajes donde Dios quiere en un momento mandar a alguien como un instrumento para que yo cumpla su propósito. Miremos a uno. En este pasaje de Primera de Reyes 1, 13 al 14. Aquí hemos leído durante esta semana que culminó. Entonces aquí ¿a quién le está hablando? Ve a presentarte ante el rey David. ¿A quién le estaba diciendo? Los que están en el TCD. ¿A quién? Ve a presentarte al rey David y dile, ¿acaso no le había jurado a su majestad esta servidora suya? ¿Quién era? La mamá de Salomón, ¿cómo se llamaba? Bexabe. ¿Quién le estaba hablando allí? El profeta Natán. Y le presentó un instrumento y le dijo, hay un propósito que se le ha olvidado, se te olvidó a ti y se le olvidó al rey David. Y le dijo, se te olvidó esta tercera declaración. Y le dice, su majestad, a esta servidora suya, que mi hijo Salomón lo sucederá en el trono. ¿Cómo es que ahora el rey Adonías, cierto? Le está preguntando esto. Y luego el versículo 14, para no hacer toda la historia tan larga, dice, y mientras tú estés allí hablando con el rey, yo estaré para confirmar tus palabras. ¿Sí? Para confirmar tus palabras. Muchos necesitamos Natanes en la vida que nos canten la verdad y nos digan, estás en pecado, te ha sido el propósito de Dios, te ha sido. ¿Cuántos quieren Natanes en su vida? Levanten la mano si usted. Los otros no la levanten es porque no les gusta que les canten la verdad. ¿Cuántos quieren Natanes en la vida? Que le digan las cosas como son. Esta semana recordaba de alguien que venía aquí, que era un líder, él no está ahora con nosotros, y un día lo llamaron al colegio, la psicóloga del colegio, y le dijo estas palabras: su casa, su vida, su esposa, sus hijos están así porque usted es un fracasado. Que le digan a uno eso, muy tenaz. Pero él dice, me provocaba coger y cachetear a esa psicóloga. Me decía a mí que yo era un fracasado. Pero ¿saben? Cuando él salió de ahí tan molesto, él dijo, sí tenía razón, soy un fracasado. Qué difícil, ¿cierto? Entonces la tercera declaración es que Dios provea un instrumento divino cuando nuestro propósito se ha ido, cuando nuestro destino está dormido completamente. ¿Saben? El rey David, cuando peca, va allí, comete precisamente adulterio. ¿Quién es el que va y lo confronta y lo devuelve nuevamente a su destino y vuelve a mente y lo coge allí? Natán. El otro día el pastor Ever estaba predicando una predicación que me encanta de él, que bueno, él le puso finalmente los bisturí de Dios. Y dentro de los bisturí de Dios hay unos Natanes. Y una vez cuando predicó allí se me acercó una persona bien difícil, no está aquí en la iglesia ya. No digo que afortunadamente no estoy diciendo eso. Y me dice, usted es mi Natán aquí. Porque los Natanes descubren, llevan, destapan. Nos hacen ver a veces nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Son nuestros mentores. Y a nadie le gusta que le mienten nada, ¿sí o no?
que le menten nada. Los mentores son para eso, para potenciarnos, para exhortarnos, no para vaciarnos, para exhortarnos. Cuarta declaración para poder cumplir el propósito. Dios nos coloca en el tiempo y lugar correcto para bendecir a otros. Claro, entonces nosotros pues utilizamos a Dios ¿para qué? Para nuestros propios beneficios. Los amigos que hoy nos visitan, por favor, les queremos obsequiar un proyecto de vida. Hay uno para mujer y para hombres. Mi amor, ¿están por ahí? Luego al final les vamos a obsequiar un proyecto de vida. Nosotros aquí en la iglesia manejamos nuestro proyecto de vida. Y ahí hay una frase espectacular que muchas veces nosotros utilizamos a Dios para nuestros sueños. Y eso no es correcto. Nosotros deberíamos estar dispuestos a cumplir los sueños de Dios, no nuestros sueños. Y lo utilizamos para nuestros sueños. Y al fin y al cabo los sueños de Dios son los que valen, los que prevalecen, dice la palabra. Y Dios nos coloca en el tiempo y lugar correcto, es para bendecir a otros. Si tú eres un maestro, y aquí hay varios maestros de universidad, es que Dios quiere algo. No, es que yo quiero estar ahí porque ahí es donde voy a estar y voy a ser nombrado y ahí voy a llegar hasta decano y hasta rector de una universidad. Bueno, si llegas allá, pero hazlo de la forma correcta, en el tiempo correcto, para el propósito correcto. Jesús fue claro cuando dijo, yo no vine para que me sirvieran, vine para servir. Hoy es un mundo hedonista, egoísta, terriblemente. A las iglesias las potenciamos cuando decimos mi sueño, mis cosas, mi situación. Y ustedes ven que a veces con mi esposa, cuando uno está hablando con la esposa, uno dice mis hijos. Y uno le dice, y está la esposa ahí, y uno dice, perdón, nuestros hijos. Mi carro. ¿Cogiste mi carro? Y ahora que tienen acceso hombres y mujeres a tener su carro, entonces, ¿qué se posesiona ahí? Mi carro, mi cuarto. Porque hoy se ha potenciado aún más el hecho del egoísmo de no poder compartir. Miremos ahí un ejemplo claro del tiempo, el lugar que Dios quiere correcto. Está en Esther 8, 5 y el versículo 11. Los que conocen la historia de Esther, no la vamos hoy a contar toda porque no vale la pena. Pero si no, les dejamos la tarea ahí para que lean Esther. Esta es una historia muy linda de una mujer que es llevada en cautiverio y crece en un lugar. Y allí, una mujer muy hermosa. Luego la historia muestra que tiene la oportunidad de salvar al pueblo hebreo, pueblo judío. Y este pueblo necesita es que todo el decreto que habían dado y que el rey había firmado sin saber qué ha pasado, ese decreto estaba en matar a todos los judíos. Y hasta el día de hoy, ellos celebran la fiesta de Purim, los judíos, por esta reina Esther. Es la fiesta de la liberación. Y dijo, entonces se presenta ahí ante el rey, cuando le da la oportunidad que la reina le hace un desplante, la reina Basti le hace un desplante al rey, y entonces él se molesta y dice, voy a destituirla. Y ella tiene la posibilidad entonces de ocupar un lugar importante, de ser la reina. Imagínense, llegar allí. Y entonces aquí empieza a decirles, les dijo, si he ganado el favor de su majestad, hablándole al rey, y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invade los decretos para aniquilar a los judíos que están en las provincias del reino, los cuales fragó y escribió Amán, hijo de Hamedata, el aguageo. No es el aguatero. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad, y aquí miren lo del decreto después, la ciudad, a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que les atacara a ellos o a sus mujeres y sus niños, y de apoderarse de los bienes de sus enemigos. ¿Saben? El holocausto judío vino desde hace mucho tiempo. Mire, desde la época de Esther ya había este holocausto hacia los judíos. Pero esta mujer fue colocada en un lugar importante.
Mi pregunta es, en el lugar que estás tú en este momento, que estás ocupando, donde tú estás, se pregunta uno, ¿estás tú sirviendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en un momento para poder servir a otros? ¿O estás pensando solamente en tus cosas, en tus situaciones, en tus circunstancias? Donde tú estés en el lugar, en el puesto más pequeño, aún como ama de casa, como mamá, la pregunta es, ¿qué estás haciendo por otros? ¿Cuál es el propósito que Dios está cumpliendo en tu vida? Si tú estás en un puesto, no es para pensar, wow, voy a llegar a ese puesto y entonces ahí voy a ganar dinero y ahora sí las cosas van a salir adelante y ahora sí voy a estar mejor. Y pensando egoístamente. Dios en cualquier lugar donde te coloque es el lugar donde tú tienes que cumplir el propósito de Dios para otros. Qué triste cuando veo personas que pasan, los pastores vemos a través del tiempo personas que Dios las fue llevando, las fue colocando, las fue llevando, las fue colocando en un lugar muy alto y cuando llegan allí se olvidan de dónde llegaron, de dónde estuvieron y para qué están ahí. Si Dios te ha colocado en un lugar de privilegio o donde estés, es para que entiendas que Dios te ha colocado ahí en el lugar y en el tiempo perfecto. Sirve a Dios donde tú estás, donde tú te encuentras. Y aquí hay varias personas que están colocadas en un buen puesto, un buen lugar, en un sitio alto. Si tú eres un maestro, piensa cómo vas a estar influenciando, llevando, trayendo a la gente a Jesús. Cómo estás ayudando a otros a cumplir el propósito de Dios. Con esta cuarta declaración es decirle gracias a Dios donde tú me has puesto, pero donde yo esté sea como Esther. Saben que cuando se gobierna, dice la palabra, cuando gobiernan los justos, ¿qué le pasa al pueblo? El pueblo se alegra. ¿Ustedes creen que nos sentimos alegres con lo que ha pasado con nuestra nación en estos días, con nuestra ciudad tan difícil que está? Necesitamos pedirle que el que llegue allá arriba, que pase. A veces los políticos, estas son promesas de político, ¿no? Que cuando se llega arriba, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Señor, si tú me das ese puesto, seguramente voy a hablar de ti y voy a estar allí. En estos días, aquí hay dos personas, Hugo y Liliana. Después un día les vas a hablar. Ellos aquí en Colombia son los primeros que están trabajando con material biodegradable. 2 años donde Dios los ha llevado a un puesto tremendo. Y Lili cerró en estos días con una frase tremenda. Y le decía a la gente, más o menos Lili, parafraseando lo tuyo, si usted al menos ama a Dios y ama a la gente, luche para que este planeta no se siga destruyendo. Ustedes van a empezar a ver cómo las bolsas de plástico están acabando el planeta. Es una cosa terrible. Aquí no hay todavía conciencia de esto. Y ellos están allá en esa posición, es para pelear por lo que dice Romanos 8. Entonces, donde Dios te coloque, tal vez Dios no te va a colocar en el oficio, no te va a hacer un pastor, no te va a hacer un profeta, no te va a hacer un apóstol, no te va a hacer un evangelista o no te va a hacer un maestro en el oficio. Pero sí te puede llegar a ser un líder, un laico. Te va a llevar a un lugar donde, ahí donde estés, cumple esta cuarta declaración. Quinta declaración. Dios siempre nos confronta con firmeza y nos lanza a actuar. Y a veces esta quinta declaración para cumplir el propósito de Dios nos cuesta. Y miren cuántas cosas Dios nos ha desafiado. José y Pao, hoy ustedes están en esta cuarta declaración. Dios siempre nos confronta ¿con qué? Si tú quieres, no, verbos imperativos, ve, tienes. Miremos aquí un pasaje que nos va a ayudar a entender esto. Toca dejar los pasajes pequeños porque no hay tiempo. Dice aquí en Jueces, y encuentra a Gedeón. Y Gedeón, ¿sabe qué hacía estos benditos? Los madianitas. Cada vez que querían se les daba la gana y cogían al pueblo y cogían y
todo lo que cosechaban se lo llevaban, cogían sus vaquitas, cogían su rebaño y los destruían, los volvían nada. Y entonces estaban todos y a veces decían, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Nadie, no había nadie. Y esos benditos arrasaban, se llevaban todo. Y es a veces que cuando pedimos en nuestra nación, ¿quién podrá defendernos? Pues Dios. No, tú debes decir, Dios, ¿y quién más? Y yo. ¿Quiénes van a ir a defender el aborto? ¿Y quiénes van a ir a defender para que no haya aborto? ¿Quiénes? ¿Dónde están los que van a defender para que no haya aborto? Levanta la mano y yo, aquí estoy. ¿Qué en cuanto a las parejas? La adopción de parejas del mismo sexo. ¿Dónde están los defensores de estas familias? A ver, levanten la mano. ¿Dónde están? Levanten la mano. ¿Se dan cuenta que nos da cobardía? No es que el pastor está ahí está filmando, está tomando fotos y entonces después salgo yo en la foto levantando la mano. ¿Qué va a pasar? ¿Saben? Gedeón se escondió. ¿Saben? Gedeón estaba escondido. Estaba allí, escondido totalmente. Estaba allá. Y decía, Dios mío, todos se lo llevan. Yo al menos guardo aquí alguito como para que nos quede algo. Y el Señor se lo encara. Y le dice, el Señor lo encaró. ¿Saben qué es encararlo? ¿Qué es encarar? Face to face, ¿no, pastor? Cara a cara. Y a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Y le dijo, imperativo, no le dijo, ¿será que tú puedes ir? ¿Será que se te da la gana? ¿Estás de buen ánimo? Ustedes ven que a veces las mamás no le pueden hablar a los hijos porque están babos. Y entonces le tiene que ir a pedir un favor para que vayan y hagan una vuelta. ¿Y cómo empieza la mamá a rodear la cosa? ¿Cómo va? Mi amor, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido mi vida? Y empieza a rodearlos para que después de un saludo de más o menos unos 3, 4 minutos le diga, mi amor, es que es para ver si vas allí y me traes algo. ¿Qué le dice a veces el hijo? No, estoy cansado, mande a otro. No, aquí nada. Muchas veces esta declaración la tenemos que vivir los cristianos. Yo muchas veces he sido encarado con Dios, por Dios. Le dice, ve, un imperativo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. ¿Saben la declaración que sigue? Si usted la lee ahí en Jueces y la abre ahí en su Biblia, ¿sabe qué le dijo Gedeón? No, si yo soy de una familia pobre, miserable, no hay nada que hacer. Y él le dice, no, ve, porque tú vas a ir conmigo y con las fuerzas que tienes. ¿Saben qué le dijo Jonás cuando lo bota allá? No, esos son unos perversos. Son corruptos y malos, no se van a arrepentir. Y el Señor le dijo, ve y les hablas. ¿Qué hizo Nínive? Se arrepintió. Y dice que todavía Jonás estaba bravo, se puso babo. Miren esto acá. Aquí hay otra. Le habla a otro. Y entonces este es a Moisés. Y Moisés había escuchado de todo lo que había vivido el pueblo de Israel, todo lo que más de 400 años ahí esclavos. Era terrible lo que vivían. Y entonces Dios se le encara, se le presenta cara a cara y le dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Versículo 10. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Sabe? Él no le mandó primero un correíto ni le mandó un WhatsApp. Voy para allá. Nada. ¿Qué hizo? La zarza y de una. Utilizó un medio para llamarle la atención y lo puso ahí. ¿Cree que le pidió una solicitud? Dios no solicita a veces. Dios no pide mi hoja de vida. Cuando Dios nos trajo aquí a pastorear, me puso entre la espada y la pared. ¿Vas o qué? O vas. Y mi esposa, cuando veníamos para pastorear este lugar, me puso todos los problemas.
Y duramos 6 meses dándole la vuelta a la cosa. Pero después Dios nos hizo la encerrona y nos dijo, van porque van. Cuando los propósitos de Dios están allí, dispuestos, ¿saben esta declaración? Dios siempre nos confronta con firmeza. ¿Y qué? ¿Y qué termina haciendo? Nos lanza, ¿cómo? A actuar. ¿Saben cuál es la declaración después? Más adelante en el versículo 11, si ustedes la ven ahí en Éxodo, ¿sabe qué le dice otra vez como Gedeón? ¿Qué le dice Moisés? No, soy tartamudo y no puedo. ¿Y a nombre de qué Dios iré? En el gran yo soy. Él soy yo soy. Ese es el que te envía. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros a veces pensamos que nos vamos a desviar? No, a veces Dios tiene que encararme. He visto a Dios encararme muchas veces. Cuando Dios dice, ve y le pides perdón a esta persona. Me acuerdo una vez que tuve una situación muy difícil con mi familia, con mis hermanos, por un arreglo ahí. Entonces me medí ahí en la mitad como pastor y salí peleando, salí grave. Y mis hermanos duraron mucho tiempo que no me hablaban. Y yo decía, pero yo tengo la razón. Y un día Dios me encaró y me dijo, vas y le pides perdón a ellos. Pero ¿cómo? ¿Cómo si ellos son los culpables? No importa, vas a dar ejemplo. Me acuerdo del día que enfrenté primero a mi hermana y luego a mi hermano. Me dijeron de qué me iba a morir. Y Dios me dijo, baja la cabeza. Y después Dios, tiempo después, me devolvió nuevamente la honra. Pero cuando Dios te encara y te dice, ve. Y sé que aquí varios de ustedes, Dios los ha encarado y les ha dicho varias veces, sal de tu pecado. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra, otro imperativo, no le dijo, perdón, si quieres haz unas reservas a los hoteles y averigua, éntrate por la internet y averigua a ver qué sitios te sirven. Nada, vete a la tierra que yo que te mostraré. Ahí será más difícil. Ustedes han notado cuando a veces alguien va a ir de vacaciones a algún lugar o se va a trasladar a otra ciudad, a otro país, bueno, entra a internet y ¿qué empieza a averiguar? Clima, población, todo, las calles. Puedo hasta bajar ya por Google, ¿qué hago allá? Ese mapita, y hasta miro en la calle que voy a vivir. Todo eso. Hace poco a mi hijo le hicieron una entrevista, le llamaron para una entrevista, y le digo yo, oye, ¿y allá sí hay dónde estacionar? Me dijo, claro, no que yo entré por el mapa y vi ahí se puede estacionar. ¿Cómo así? Claro, yo entré en la casa donde queda ahí la dirección que me dieron, donde van a hacer la entrevista. ¿Se imaginan a Abraham que hubiera hecho eso? Menos mal que no había, porque el hombre fue por pura fe. Si no, ¿ustedes se imaginan? Bien, miremos la sexta declaración. Dios nos revela el destino para que lo arriesguemos todo por amor a Él y a otros. ¿Qué le dijo a Gedeón? Tú serás, le reveló cara a cara. Le dijo, tú serás el que vas a libertar. Le dijo a Moisés, tú vas a libertar. Se le puso cara a cara a Pablo. Camino a Damasco, cara a cara. ¿Sí? Miren lo que vivían en un momento dado los discípulos, y entre esos Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacob, todos estos discípulos. Miren lo que les esperaba. Miremos solo una historia pequeña. He tomado 2 versículos ahí rápidos. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado y escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. ¿Para qué está la iglesia? Dice que para devolverle que la vista a los ciegos. ¿Qué más dice? Para sanar a los enfermos. ¿Para qué más está? Para libertar a los oprimidos. ¿Para qué más está la iglesia? ¿Para qué más? Para sacar de las tinieblas, devolver a la luz a la gente. Y todos estamos llamados para esto. Y entonces nos da temor hablar.
Saben, en nuestra iglesia terminamos ahorita una preparación para los que no estuvieron, que fue más de la mitad de la iglesia. Ya el 50% tomó la capacitación de un evangelismo. Porque el príncipe, dice Pablo, de este mundo ha cegado a los incrédulos para que no les venga la luz. ¿Y quiénes somos los ministros de reconciliación para llevar a esas personas a la luz? ¿Dónde están aquí los ministros? Levante su mano. ¿Ninguno más? Todos levanten la mano, porque ustedes están aquí, levanten todos la mano, porque todos somos ministros. ¿O qué se creen? ¿Se dan cuenta que ni siquiera sabemos quiénes somos? Si ustedes murieran hoy, ¿a dónde se irían hoy? Pero eso responden los que sabían, porque la mayoría no responde. Dice, no clasifico ninguna, no sé. Y siendo cristianos, ¿ven? Es que la identidad se nos pierde, iglesia. Pero miren lo que vamos a pagar. ¿Qué pasó después de ahí? Cuando sanaron, los quisieron volver dioses y ellos dijeron, no, rasgaron sus vestiduras, dijeron, no, nosotros no somos dioses, el único es Jesucristo, Él es el sanador, Él es el que hace. Y por hablar así, miren lo que les pasó. Y en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad y creyendo que estaba muerto. Dice que ahí lo sacaron después los discípulos, dice el siguiente versículo. ¿Saben qué vamos a vivir en un momento dado cuando predicamos de Jesús? Rechazo de todo. Porque es que ser cristiano es no es créeme. Ser cristiano, y si se predica esto de nuestros púlpitos de aquí en adelante, vamos a tener mejor calidad. Después de que salieron aquí, que tomaron evangelismo, algunos se fueron a hablar y se encontraron con piedras, con gente dura. Paz, pero entonces nos dieron ese taller y yo pensaba que todo el mundo iba a decir amén. ¿Qué debo hacer? ¿Debo entregarme? No, esta es una lucha espiritual todo el tiempo. El cristiano no es una moda. El cristiano es un estilo de vida. Y sabemos que siempre va a haber oposición espiritual donde resplandezca la luz. Y de eso debemos ser conscientes. Hoy el pecado debe declararse porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y todo lo que sea tiniebla se va a revelar. Y entonces, si en esta declaración no somos claros de decir, Dios nos revela el destino para que nos arriesguemos todo por amor. Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús? ¿Por qué vivió todo lo que tocó vivir? ¿Qué hizo Jesús? A veces hablamos de lo que fue en su infancia y luego hablamos de su juventud y luego a los 30 años y hablamos de todo lo que hizo, del poder, de lo que desató, todo lo que vino. Pero la pregunta es, cuando vino el tiempo, esa semana que precisamente se habla en este tiempo, esa semana del sufrimiento, de la crucifixión dolorosa. Mel Gibson, cuando habla y coloca la película, uno ve las escenas tan brutales, tan duras de lo que vivió Jesús. Y Jesús fue claro: en este mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. No hablemos en este momento de dinero, porque nuestros púlpitos lastimosamente han ido llevando el cristianismo hacia otro lugar. Saben, en los Estados Unidos, reverendo Cristian, me contaban, muchos no quieren ir a las misiones. Fue un pueblo misionero por años. ¿Cuántos? Escuche esta cifra. ¿Cuántos misioneros nazarenos han muerto en estos últimos años o 6 meses, reverendo Cristian? La semana pasada uno, lo decapitaron o lo mataron, no sé cómo fue. ¿Y cuántos han muerto en estos últimos 6 meses o un año? 60 pastores o nazarenos. Usted dice, ¡wow! ¡Wow! ¿Dónde está Ernie? Ernie es el otro que quiere ir a las naciones, Cristian y Margit y Clarita. Ernie quiere ir al mundo musulmán. ¿Y saben qué le espera al mundo musulmán? Si usted va al mundo musulmán, ¿saben qué le espera? Aquí podemos hablar. Miren, los vecinos nos ponen querella todo el tiempo, eso es lo mínimo que sufrimos.
Hay un viejito acá que cada vez nos llama la policía. Hoy no nos llamaron la policía, gracias a Dios. Pero todos los domingos vinieron y hace como, estábamos en un seminario, vino una de las comandantes y cuando entró acá, lo único que hizo fue, se quitó el sombrero y dijo, no, sigan cantando. Sigan cantando. Porque claro, aquí no estamos haciendo nada malo y uno entiende a sus vecinos. Pero eso es lo mínimo del sufrimiento. Eso es lo mínimo que sufrimos. Cuando Margit me contó, créeme que es estremecido. Y uno le pregunta, ¿quieres seguir yendo al mundo musulmán? Él es el que pone, Tomás está por acá. Tomás quiere ir a Jordania, inicialmente para explorar el mundo musulmán. Tomás, ponte en pie. 15 años y te hablo así fuerte, Tomás. Y Tomás tiene un llamado misionero tenaz. ¿Sí? Quiero ir al mundo musulmán, quiero ir allí. Ah, ok, quiero ir al mundo musulmán. ¿Saben que Dios, cuando habla en esta sexta declaración, dice claramente, Dios nos revela el destino ¿para qué? Para que lo arriesguemos todo por amor a Él y a otros. ¿Sigues pensando en el mundo musulmán con esta sexta declaración? Sigue orando, Ernie. Tomás, sigue orando. Qué chévere ir nosotros cuando nos mandan y nos dicen, usted va a ir de misionero a Cancún, va a ir a misionero a Punta del Este, va a ir de misionero a Punta Cana, va a ir a Hawái. Chévere. No, yo no quiero decir que los que vayan allí. Pero hay otros donde Dios los va a mandar a un lugar donde tienen que ser. ¿Saben? Me sorprendió Sor Teresa de Calcuta. Esta mujer, cuando yo leí la biografía, impactó mi vida y esta semana se las comenté a varios en el propósito de vida, en el proyecto de vida. Esta mujer renunció a muchas cosas y fue allí a Calcuta. Y yo me imaginaba cuando estaban dando la biografía que los números que aparecían en la clínica eran las personas que entraban, que eran enfermos. No, eran los que morían y siguen muriendo en las calles en Calcuta, que es pobre, miserable. Y sabe, lo único que hizo por muchos años era recoger a la gente que moría en su orden, con las mujeres que fue allí, con las otras monjas, las ponía en su regazo y lo único que hacía era consentirlos para que murieran dignamente. Esa fue una de las misiones que ella tuvo en la tierra. Jesús le dio ese legado. ¿Se dan cuenta? Ahora tú puedes llegar a ser y tener un legado. Yo les dijera aquí, ¿cuántos quieren tener el legado aquí que van a ser multimillonarios? Todos, oh, Padre, qué propósito tan hermoso. Qué propósito. Pero tal vez no sea así. ¿Saben? Ustedes ven a Falcao y Falcao, la vida de él no fue fácil. Fueron años de sacrificio cuando fue a Argentina y luego lo que él se privó. Aún James. Pero hablo de Falcao porque está cumpliendo un propósito en medio de toda la situación. Ahora, económicamente, súper bien. Tiene otra clase de situaciones con lo que le ha pasado. Pero todos no van a ser James. ¿Saben? Leí un artículo la semana pasada, no sé si lo vieron, donde muestran que más de 1.600 niños en Colombia quieren ser como James. Pero dicen esos 1.600 niños pueden llegar a ser unos fracasados, porque no hay sino un James. Y dice ellos pueden llegar a ser pintores, literatos, pueden llegar a ser profesionales y científicos, pero por ponerse un ícono que no es el propósito de Dios, pueden llegar al fracaso. ¿Vamos a arriesgarlo todo? No sé si tú estás dispuesto a arriesgarlo todo. Y la última declaración, Dios siempre nos respalda y nos sostiene hasta que se cumpla su propósito a través de nosotros. Esta séptima, ténganla muy en cuenta. Dios siempre nos respalda y nos sostiene hasta que se cumpla su propósito, no mi propósito, sino su propósito a través de nosotros. ¿Cómo así? Dios, cuando Dios invita, hace 8 días yo les decía esta frase para los que no vinieron. Cuando Dios invita, ¿Dios qué? Dios paga. Los americanos, los norteamericanos no son así.
Y reverendo Cristian nos pasó hace un tiempo, estábamos ahí con varios, con Carlitos Muñoz, estábamos con otras personas, con Javier Paniagua y otro más. Y un gringuito vino, no me acuerdo de qué era, no era de los misioneros fuertes, sino otro, dijo, vamos a almorzar. Y claro, en Colombia decir vamos a almorzar significa sinónimo de qué, te estoy invitando. Cuando llegamos allá, claro, en un restaurante carísimo, pedimos platos, y al final cuando pasaron la cuenta, él dijo, aquí está mi plata, lo de mi plato. Y nosotros no llevamos dinero. Y dijimos, oiga, ¿él no nos invitó? Pues sí, eso fue lo que yo entendí. Solo que no entendimos que había que pagar americanamente. Mire, cuando Dios invita, ¿qué hace Dios? Dios paga. Dios paga. Mire lo que pasó aquí, termino con esto. Le respondí, sí, su majestad. Y aquí está Nehemías. Nehemías le viene y Hanani viene y le trae y le dice, le está diciendo, oye, el pueblo está vuelto nada. El pueblo construyeron las casas, el templo, pero no hay murallas. Y cuando no hay murallas en ese tiempo, entonces la ciudad que no estaba fortificada, había unos problemas tremendos. Y Nehemías empieza a llorar, ¿qué hago? Y empieza a ayunar y orar, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Jerusalén está sin murallas y van a volverla a destruir como pasó antes de la diáspora. Y entonces dice que fue a donde el rey y le respondía al rey, sí, a su majestad, le parece bien y a este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. ¿Saben por qué él le pidió esto al rey? Porque había pasado un tiempo con Dios, había pasado una intimidad con Dios. ¿Y Dios qué le había dicho? Ve. O sea, Dios invitó, entonces ¿qué iba a hacer Dios? Dios le iba a ¿qué? Pagar. Miren, nosotros vinimos a este lugar y no fue fácil. Yo me acuerdo que vino un misionero, un argentino. No tengo nada contra los argentinos, los amamos porque nos aman mucho. Los argentinos nos quieren mucho, ¿saben? Los que han estado ahí en Argentina estudiando allá. Y este argentino viene y me dice, oye César, hablando de argentino, diciendo, César, ¿cómo te metes en esta ratonera? Aquí no te va a ver nadie. Hablando del lugar, no te va a ver nadie, esto es una cueva. Métete en una avenida. ¿Ustedes creen que esas palabras, yo estaba recién comenzando aquí? Yo decía, Dios mío, este argentino tiene razón, esto es una ratonera, está escondido. Pero Dios nos había hecho otra cosa, nos había dado una promesa. Dijo, comiencen acá. Fue duro, créanme, fueron 12 años durísimos, duros. Ahí va, pedacito de la iglesia era solamente el pedacito, difícil. Pero hoy estamos extendiendo el reino, vamos a extender hoy. Vamos a extenderlo. Dice, y entonces, ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresará? Le dice el rey a Nehemías. Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado, consejera, ¿no? Si la convencía a ella, lo iba a convencer a él, ¿sí o no? Que las mujeres son las que tienen siempre la última palabra. No son los hombres, ¿no? Si nosotros decimos que tenemos la última palabra, ¿saben qué es lo que dicen los hombres, no? Sí, mi amor. Y en cuanto le dice, le propuse un plazo, ¿qué hizo el rey? Aceptó, porque Dios era el que invitó. ¿Qué sucedió al construir las murallas? Hubo cosas difíciles, hubo sus enemigos. Llegaron hasta la mitad y se desanimaron. Pero Nehemías tenía el propósito de Dios para cumplirlo. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas, a todos los lugares donde vivían, y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. ¿Qué hizo el pueblo al final también? Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría y hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía hasta lejos, de lejos. Cuando Dios invita, ¿qué hace Dios? Dios paga. Dios paga. Yo te pregunto en esta mañana, tarde ya, ¿quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida? Por encima del que sea.
Voy a pedirte que te pongas en pie. Y Dios es fiel. Vamos a cantar esta canción. Dios, a través de Jesús, es el centro de mi vida. 7 declaraciones. Recuerda la primera. Dios siempre trabaja de antemano por el bien. Segunda declaración. Dios siempre desplazará lo que Él quiere para que yo encaje en su propósito. Tercero, Dios siempre provee un instrumento divino para despertar nuestro destino dormido. Cuarta declaración, Dios nos coloca en el tiempo y lugar correcto para bendecir a otros. Dios siempre nos confronta con firmeza y nos lanza para actuar. Sexta declaración, Dios nos revela el destino para que lo arriesguemos todo por amor a Él y a otros. Y séptima declaración, Dios siempre nos respalda y nos sostiene hasta que se cumpla su propósito a través de nosotros. Esto es solamente un mensaje para que muchos entiendan lo que Dios tiene y lo que hoy también vamos a hacer ahora al final. Si Dios nos tiene para naciones, nos llevará a naciones. Si Dios nos tiene para un país o para una ciudad o para una localidad, Dios lo va a hacer. No importa. En estos días, Juan José y Joana llenaron ya. ¿Se acuerda que lo hemos fregado aquí y oramos un domingo y oramos acá y lloramos, moqueamos? Javier, eso tú no lo sabías. Ya llenó su formulario para irse como misionero. Se lo mandaron ya de Global.